Continuamos y lo hacemos con José Manuel Marín, que ha venido a vernos después de este verano y yo lo veo muy sonriente y es lo primero que le tengo que preguntar. Bueno, lo primero, bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, Amparo. Tenemos esta sección contigo, nuestras finanzas, nuestra economía pues puede mejorar gracias a este trabajo que tú realizas como experto, pero es lo que te digo, que te veo con un toque especial. ¿Qué ha pasado este verano? Pues mira, esta semana que ha sido maravillosa. Sí. Mi padre, que tenía un problemilla de salud, se ha operado y ha salido la operación ¿Todo bien? maravillosa. Pues eso es fundamental. Y el otro día pues recibo un mensajillo de un colega del sector. ¿Qué te dijo? Me dice, José, ¿qué te he votado? Digo, ¿qué me has votado? Sí, ¿no te has visto? Digo, no. ¿Qué me quieres decir? Me dice, pues entre las comunidades en las que yo suelo publicar algún vídeo, Sí. algún artículo o le hago alguna formación, pues está Rankia, que realmente es la más importante de España. Sí. Entonces me ha nominado entre los 10 divulgadores financieros más importantes de España. ¿De España? Sí. Bueno, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es que hay unas votaciones públicas, Sí. con lo que invita a todo el mundo que vota a favor del cordobés. Por favor, hay que barrer para casa. Llegar a la final y en una gala que es en noviembre, finales de octubre, perdón, pues decidirán que este año pues quiénes son los 3 finalistas y entre los finalistas quién es el mejor divulgador financiero de España. Financiero. Sí. Oye, hay que trabajar mucho, no entiendo, para estar entre esos 10 primeros y luego ya si encima llega el premio, pues mejor que mejor. La verdad que es algo insospechado, ¿vale? Porque ten en cuenta que dentro de esos finalistas hay profesionales que llevan tanto tiempo más que yo lo que en el sector, pero que tienen una barbaridad de seguidores. Hay personas que tienen 1 millón, 2 millones de seguidores. Entonces, la verdad que para el cordobés, dar lo que es este paso, estar lo que es ese nivel, para mí, vuelvo a decir, yo estoy viviendo un sueño, Amparo. Normal, claro, normal. Sí, pues sí. hay que estar para apoyar y seguir apoyando ese trabajo. José Manuel, centrándonos ya un poquito en todo lo que tiene que ver con la economía y sobre todo con las finanzas, cuéntame cómo ha estado el mercado este verano, ¿qué podemos señalar? Pues ha estado nerviosillo. No me digas, Sí. que no se ha descansado, pero si el verano es para descansar. Precisamente eso es lo que hace que el mercado esté nervioso. Sí. Porque ten en cuenta que al final los mercados de capitales se mueven por volumen. Sí. Cuando los grandes capitales se marchan de vacaciones, cualquier cosita genera lo que es un plus de inestabilidad. Y llegó el momento de la presentación de resultados de las tecnológicas en lo que es en América. Entonces, los resultados han sido buenos, pero no tan buenos como se esperaban. Entonces, hemos visto un famoso lunes negro, 5 de agosto, donde el sector tecnológico llegaba a perder casi lo que es un 10%. Y la niña bonita del mercado, que se llama Nvidia, que es una empresa tecnológica muy importante de allí de Estados Unidos, ha llegado a perder 900.000 millones de euros en capitalización. ¿Eso qué implica? Pues mira, al final es algo que nosotros llevamos advirtiendo desde hace tiempo, ¿no? Hay un pecado capital que yo muchas veces hablo de él, que es la avaricia, ¿no? Y es, oye, o por otro lado hay otro, digamos, refrán español que dice que la última peseta sea para otro. Entonces, evidentemente tú inviertes en algo y eso pues tiene una tendencia alcista, pero llega lo que es un momento en el que tú como ahorrador inversora, yo como ahorrador inversor, él como ahorrador inversor, se ha marcado lo que es un objetivo y sale. Entonces, la caída del mercado de este verano no ha sido que las personas se han salido y ese dinero lo han retirado del mercado. Lo que han hecho es rotarlo hacia otro tipo de activo que tenga potencial de crecimiento, porque han estimado que el mercado americano, concretamente el sector tecnológico, ya ha llegado lo que es a su tope. Y tú te preguntarás, José, y yo, un ciudadano de a pie, un ahorrador inversor, ¿eso cómo puedo yo saberlo? Pues mira, hay un ratio que yo suelo utilizar que es el PER, que es precio sobre ganancias. Y cuando el PER tiene una valoración mayor de 17, es cuando empieza a llegar lo que es a su tope. El S&P 500, que es el índice bursátil como referencia a lo que es en América, tiene un PER 20 y las tecnológicas un PER 30. Entonces, todo hacía vaticinar, todo anunciaba que este momento iba a llegar lo que es en algún momento. ¿En algún punto? Y llegó. Entonces, pues a todos aquellos, pues quizás que no tenían la información necesaria, que no conocían esta situación, pues han visto lo que son afectados, desgraciadamente. Entonces, según todo esto que estás contando, ¿es un buen momento para invertir? Porque yo creo que esa es la pregunta también que nos tenemos que lanzar. Pues mira, te digo que decir, porque rotundamente sí. Sí. Y además te explico. ¿Por qué? Dices, es cierto que hay una serie de
inquietudes o incertidumbres en el mercado. No vamos a negar que tenemos dos guerras. Tenemos a Rusia, Ucrania, Israel, y evidentemente tampoco podemos mirar para otro lado sabiendo que hay otra serie de tensiones geopolíticas como Corea del Sur, Corea del Norte, Taiwán, China, o que incluso China sigue sumergida en su propia crisis inmobiliaria financiera, o que el Reino Unido está pagando el vino que se bebió por salirse del Brexit, o que en Europa tenemos lo que es a la locomotora alemana, pues digamos en recesión. No es técnica, pero con una ralentización económica, lo que es importante. Sí, todo eso es cierto, pero creo que ayer la Reserva Federal, lo que es americana, bajó 2/4 de punto, medio punto los tipos, y la semana anterior fue Christine Lagarde, el Banco Central Europeo. Y eso tiene un efecto directo en los mercados. En primero, matemático, ¿vale? Y es la fórmula del descuento. Hoy yo, un ahorrador, un inversor o un gestor de lo que es un fondo, compra hoy algo con la expectativa de que el día de mañana va a tener un mayor valor. Entonces, para tú saber si estás comprando caro o barato, se utiliza una fórmula matemática que es las del descuento. El valor final, por decirlo, y lo traigo lo que es al presente. Entonces, y partido de X partido de 1 más R elevado a N, como los tipos de interés están abajo, cuando baja lo de abajo, sube lo que es el valor. Entonces, la renta variable sí o sí va a subir. Y además, si esto ya dejamos lo que es la ciencia matemática, lo que es al lado, y lo llevamos al día a día, si bajan los tipos de interés, bajan las cuotas hipotecarias. Si bajan los tipos de interés, bajan las cuotas, los préstamos personales. El ciudadano de a pie, tú y yo, tenemos más dinero disponible. El 60% del PIB europeo es consumo, el 70% del PIB americano es consumo, con lo que eso al final, ¿qué es lo que ocurre? Sube la actividad, sube las ventas, sube el beneficio de las empresas, hasta el punto que en una conferencia de mercados que estuve lo que es el martes, pues yo suelo estar en unas 4 o 5 conferencias de mercado a la semana, hacían unas proyecciones donde se esperaba que los beneficios de las empresas creciesen a doble dígito, es decir, más de un 10% el año que viene. Es más, hay otra estadística que dice que cuando la Reserva Federal Americana baja los tipos de interés, en media suben los mercados un 10%. Pero que si adicionalmente estamos en una época de expansión, puede llegar hasta un 15 y un 20%. Entonces, por ciencia matemática te tengo que decir que sí, por bajada de tipo de interés te tengo que decir que sí, y por pasado te tengo que decir que sí. O sea que tenemos claro que sí, es un buen momento para invertir por todo lo que nos has explicado. Pero si ahora, por ejemplo, tenemos 10.000, 20.000 euros, ¿dónde los podemos invertir para que al final la cosa salga bien, que es lo que realmente queremos? Pues mira, Amparo, tú sabes lo que yo siempre digo. Al principio, o sea, antes de invertir, no hay que caer en lo que es en el pecado capital de la gula y no invertir más dinero del que se debe. Vamos a suponer que ya tenemos nuestro colchoncito de emergencia, lo que se ha apartado. Entre 3 y 6 meses de gastos en función de tu estabilidad laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que sea funcionaria, pues su gasto de emergencias o su colchón de emergencia lo puede dejar en 3 meses. Y una persona que tiene un contrato temporal o que tiene una reciente contratación tendrá que ser 6 meses. Vale, dice, ¿ese dinero qué hago con él? Tu colchón. Pero ese colchón, ¿dónde lo dejo? ¿Se lo dejo en el banco? No. ¿En el banco no? Por lo que estuvimos hablando en programas anteriores sobre esa falsa quimera de la seguridad del Fondo de Garantía de Depósitos. Hoy si quiebra lo que es un banco, en el Fondo de Garantía de Depósitos no hay dinero para restablecer lo que es el capital de esos ahorradores. Bueno, pues sí, y si no lo tengo en el banco, ¿qué hago? Lo tengo en mi casa, no porque pierde poder adquisitivo. ¿Dónde lo tienes tú? Cuéntame el secreto. En una cuenta de inversión de crowdlending, donde disponible da normalmente lo que es una rentabilidad del 2,5%, y ahora mismo, si la memoria no me falla, hay una campaña del 3,5% y otra del 5%. Ahí es donde debe estar el colchón de emergencias. ¿Vale? Pero dices, sí, José, pero el colchón de emergencia es una parte, pero te estoy diciendo que tengo 10 o 20.000 euros aparte. ¿Qué hago con ese dinero? Una parte en oro, que ya hablamos que el oro es el activo refugio por excelencia del mundo, pero casualmente, cuando hay una serie de incertidumbres que hemos hablado antes al principio de nuestro programa, el oro sube. Entonces dice, oye, me sitúo lo que es sobre el oro. Y si su amiga, la compañera, lo que es la plata, evidentemente. Pero como hoy hemos hablado un poquito de renta variable americana, quizás no, por esa sobrevaloración, ¿dónde nos situamos si queremos estar en mercado financiero? Renta variable española y renta variable europea. Y ahora tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el PER, lo mismo que nos está indicando que la renta variable americana está sobrevalorada,
el PER de España y Europa está en 10, 12, 14, con lo que todavía cotiza por debajo de su media histórica y adicionalmente está barata. Con lo que colchoncito de emergencia, microlending. Una parte en oro, otra parte lo que es en plata y otra parte en renta variable americana y europea. ¿Y así? Ya lo tiene hecho. Ya está. Así de sencillito. Oye, es que contigo todo es fácil. No, hombre, no. Contigo todo es muy fácil, José Manuel. Claro que sí. Cuéntanos, para que esto sea una realidad, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, como siempre, yo os digo que no me llaméis, no vengáis a visitarme a la central de Córdoba, pero sí que me pueden mandar lo que es un WhatsApp al 607 47 07 82, porque con toda la amabilidad del mundo, si no en el día o al día siguiente, yo siempre contesto. La WhatsApp es la manera de estar siempre más en contacto conmigo. Sí. Antes de marcharte, me gustaría preguntarte también otra cosa, porque es verdad que aquí, bueno, pues hablamos de ciertas cantidades, pero no todo el mundo tiene esa cantidad ahorrada o tiene ese colchón, sino que dirá, bueno, pues una economía un poquito más del bolsillo, más de a pie, podemos decir, ¿no? Entonces, si alguien no tiene ese colchón de emergencias, ¿qué le podemos decir? Pues mira, hay otra regla financiera, sí, que en otros programas os he estado hablando del 20-50-30. Sí, esa la tenemos muy bien apuntada. Pues hay otra que es el 60-40. ¿Y en qué consiste esa? Pues mira, el 60% de tus ingresos lo destinas a pagar tus gastos básicos. Sí. Y ahora tienes otro 40. Sí. De ese 40, el 10% para living la vida loca. Sí. Para tu ocio, para tus restaurantes, para tu salida, para tus caprichillos, ya tienes un 70%. Ajá. Vale, ahora otro 10% para crear ese colchón de emergencias. Sí. Otro 10% para la jubilación. Ajá. Porque yo no sé si tú sabrás que la nueva edad de jubilación ya no son 67. El mes pasado, mientras que tú y yo nos comíamos un espetito de sardina, la patronal, los sindicatos y el gobierno han llegado a un curioso acuerdo donde la nueva edad de jubilación son 72 años. Con lo que es necesario que toda persona con independencia de si es asalariado, si es empresario, si es funcionario, necesita tener lo que es un producto para la jubilación. Entonces, un 10% para la jubilación y otro 10% para cualquier otra cosa que estime, porque pues a lo mejor quiere ahorrar para los estudios de los chiquillos, o a lo mejor quiere ahorrar para amortizar aceleramente sus deudas, o a lo mejor quiere ahorrar simplemente para darse lo que es un viaje. Entonces, primero mis gastos básicos, después un 10% para vivir la vida loca, otro 10% para mi colchoncito, que me haga dormir por las noches tranquilo. Que vas a estar tranquilo, claro. 10% de jubilación, 10% para otras cosas. Y hemos reformulado el 20-50-30 en otro que es el 60-40. Oye, y seguimos ganando, que es lo importante. Siempre. Seguimos ganando. José Manuel, pues muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotros. En breve volvemos a vernos y seguimos tus consejos, ¿eh? Muchas gracias. De verdad.